Hace mucho tiempo atrás también en Estados Unidos, ¿recuerdas a Elvis Presley? Que había muchos casos de poliomielitis en Estados Unidos. Pusieron a Elvis Presley a llamar a vacunar y él se vacunó. Sí, en vivo. Y subió en vivo, pero subió la vacunación, todo el mundo corría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel León, soy comunicador científico y les doy la bienvenida a Comunica Salud, el podcast que explora los desafíos actuales en comunicación en el sector salud. Y para hoy tenemos una conversación fantástica, porque vamos a hablar de comunicación en salud y desinformación, con un foco principalmente en el caso de las vacunas. Y para esta conversación tengo a una invitada de lujo, la doctora Alejandra Mazoc. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata. Conduce Gabriel León. Vamos a explorar aquí, Alejandra, algunas fake news de las más peligrosas, las que han quedado instaladas después de la pandemia y, por supuesto, analizaremos la evolución en la comunicación sobre vacunas y conoceremos las lecciones aprendidas para mejorar el diálogo entre la comunidad científica y el público general. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Comunica Salud. Muy bien, Gabriel. Un gusto para mí estar contigo. Un gusto también para mí conversar contigo, Alejandra, sobre este tema que yo encuentro particularmente fascinante, por un lado, pero además tremendamente importante, porque tengo la sensación de que abandonamos esa antigua tradición en la que los pacientes hacían al pie de la letra lo que el médico les decía. Y si le decía al médico que había que dejar de fumar o comer de tal manera o hacer tal cosa, uno como paciente iba y lo hacía. Hoy, desde lo que uno puede encontrar en Internet hasta esta idea de que lo que yo creo es verdad, ha transformado la relación médico-paciente y eso se ha trasladado a un área que es tremendamente importante como la de las vacunas. Tú eres experta en infectología, eres gerente médico de vacunas y por lo tanto estás muy al tanto de este tipo de discusiones. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta nuestro país en términos de comunicación en vacunación y cómo estamos afrontando esos desafíos? Esos desafíos. No, muy cierto lo que estás diciendo, Gabriel. La verdad es que es un tema súper importante en vacunas y yo creo que la gran falencia que tenemos hoy en día es en el fondo la falta de comunicación oportuna, digamos, y clara en relación a las vacunas. Tal como dicen en muchas publicaciones en Internet, yo creo que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. O sea, en el fondo, las vacunas han salvado millones de vidas a nivel mundial y hemos visto erradicación de enfermedades, ¿verdad? Y disminución de algunas enfermedades muy importantes como sarampión, difteria. Sin embargo, eso ha sido malo en el sentido que la gente no conoce esas enfermedades o ha escuchado menos. Por lo tanto, es súper importante volver a la comunicación de riesgo de esto. En el fondo, decirle a las personas, mira, que tú no veas sarampión o que veas que haya desaparecido o disminuido los casos de difteria en nuestro país, no es por el azar, digamos, es gracias a las vacunas y tenemos que incentivar entonces al público general para que vuelva a vacunarse y lograr subir las tasas de cobertura que tenemos actualmente. De hecho, en ese caso hay algo re interesante y es que incluso muchos médicos han dejado de ver enfermedades que hasta hace, 40 o 50 años eran extremadamente comunes, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando uno en las carreras de medicina te preguntan si tú has visto, por ejemplo, casos de sarampión, de difteria, casi nadie levanta la mano porque efectivamente son enfermedades que ya no se han visto. Y a nivel internacional, por ejemplo, una de estas enfermedades que es la difteria, imagínate que en España hace muy poco, en el fondo del 2015 más o menos, se presentó un caso de difteria en un pequeñito después de 30 años de no haber tenido ningún caso, imagínate. Y eso porque bajaron las coberturas de vacunación, la gente se relajó y empezaron a aumentar estas enfermedades que teníamos, digamos, desaparecidas. En Perú pasó lo mismo el 2020. Después de 20 años de no haber tenido ningún caso, hubo un caso en una pequeñita. Entonces, es fundamental el rol de las comunicaciones en esto, que entendamos y que difundamos a la comunidad que estas enfermedades no han desaparecido en el fondo por obra de magia, por magia. Es producto de la vacuna y de la inmunización. Y en ese sentido, ¿cómo uno puede lograr que la población se vacune cuando percibe que la vacunación es para algo que ya no le preocupa? Como que, ¿para qué me voy a vacunar contra X si X no lo he visto hace 20 años? Totalmente. Y ahí tenemos un problema, porque como decías tú, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Han sido tan buenas, casi erradicando un montón de enfermedades, que da la sensación de que ya no están y yo puedo vivir fácilmente sin vacunarme. Ahí ¿cómo te parece que hay que empezar a jugar con respecto
a la comunicación, al riesgo, al conocimiento y dónde ocurre esa comunicación. Sí, ahí también, mira, yo creo que es fundamental, tú partiste diciendo algo que me pareció muy, muy interesante, de que los mismos profesionales de la salud, en el fondo, o sea, antes el doctor, tal como tú decías, prescribía y en el fondo era una orden. Hoy en día uno ve que también los profesionales de la salud no se adhieren tanto a la vacunación. Por ejemplo, influenza, COVID-19, incluso en profesionales de la salud vemos que la tasa de cobertura es baja. Entonces partamos de ahí. Es muy difícil que si tú ya tienes profesionales que tienen una baja cobertura, puedan difundir y comunicar a sus pacientes que lo hagan. ¿Te fijáis? Entonces... Y en ese caso, Alejandra, ¿qué está fallando? ¿Es a nivel formativo? ¿Es porque las decisiones personales están invadiendo la esfera de lo profesional? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo dos cosas. Una, formativa, efectivamente falta totalmente en las carreras de la salud empoderar mucho más a los estudiantes en relación a estos temas, la importancia que tienen. Y también yo creo que hay una... dejación, por decirlo así, o una falta de tiempo de los profesionales para poder dedicarle a este tema. Te toman en el fondo las atenciones que tú tienes con el paciente son tan rápidas que en el fondo tú no tienes tiempo para poder dedicarle a la prevención. Básicamente te dedicas a solucionarle el problema al paciente por lo que viene, por la patología actual. Y esto de la prevención, más o menos lo que tú has dicho en cursos, en el fondo que esto de prevenir para próximos años, para el futuro, ¿te fijáis? Es como, claro, tú decís, ¿para qué voy a perder mi tiempo en esto que puede ser más adelante? Pero ahí es donde, claro, tenemos que tomar acciones rápidas. Es interesante eso porque apunta de manera directa a cómo se están formando los futuros profesionales de la salud y cómo esa formación en muchos casos puede hacer que incidan en las decisiones personales de salud, como vacunarse. Si el médico no se vacuna y no estimula la vacunación, evidentemente los pacientes también van a dejar de hacerlo. Exacto. Ahora, en ese contexto además, tengo la sensación de que estamos enfrentando una ola sobre otra, porque la pandemia de COVID-19 nos dejó lecciones importantísimas en salud pública. La gestión del riesgo, por ejemplo, la importancia de financiar la ciencia, porque las vacunas más relevantes salieron de investigación científica fundamental relativamente reciente. Correcto. Pero también una lección muy importante con respecto a cómo comunicamos en vacunas. De las cosas que se vieron durante la pandemia y en la pospandemia con respecto a las vacunas, ¿cuáles te llamaron más la atención? Mira, ahí yo creo que las redes sociales jugaron un rol importante y lo siguen jugando en términos de, por ejemplo, las reacciones adversas a vacunas o la seguridad en las vacunas. Basta con que una persona coloque en internet, esta vacuna me provocó dolor, me provocó algo, y eso se masifica y se viraliza mucho más incluso que la propia circulación del virus. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, esa información llega a muchas personas y las personas acceden a esa información de forma más fácil. Yo siempre digo, cada vez ha aparecido más información interesante, científica, en publicaciones muy importantes, en instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el CDC, pero la gente no llega a esas páginas, la gente no ve eso. Entonces se meten a Google y preguntan, y ahí efectivamente te puede salir un sinnúmero de información que más que informarte te desinforman y te llevan justamente digamos, a tener concepciones erróneas de la vacunación. De hecho, es un punto que yo encuentro particularmente interesante y es esta suerte de desbalance que existe entre lo que la enfermedad puede causar y los efectos adversos que eventualmente podría tener una vacuna. Exacto. Y muchas personas estaban muchísimo más preocupadas de los efectos adversos que podría tener una vacuna, desde el dolor del brazo, la hinchazón y qué sé yo. Pero no se hacían preguntas con respecto a qué pasa si me enfermo de esta cosa, de un virus nuevo que nadie conoce, que no tengo idea de las consecuencias de largo plazo. ¿Qué está pasando ahí? Que se genera este desbalance entre los efectos que produce un virus y los efectos adversos que eventualmente puede producir una vacuna? Ahí totalmente falta información a la gente. Por ejemplo, el caso de COVID yo creo que es un ejemplo muy importante. Las personas creen hoy en día, porque cuando estábamos en la pandemia, ¿verdad? Todos se vacunaron, dejó en el fondo, terminó esta pandemia y se olvidaron todo el mundo. Pero no se han dado cuenta que este virus sigue circulando. Imagínate, Gabriel, que en el último informe que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, Chile está dentro de los 3 primeros países con mayor aumento del número de casos y está dentro de los 3 con mayor número nuevo de muertes. Y si nos vamos a la vigilancia de virus circulatorios acá en Chile, el SARS-CoV-2 es el primero en los mayores de 15 años, el primero aislado.
¿Te fijas? Entonces, y eso la gente, ¿por qué no se preocupa? Porque en el fondo te dice, bueno, pero si me va a dar algo suave, me voy a resfriar, pero no entiende que efectivamente tú te colocas una vacuna para protegerte contra la muerte por ese virus, contra las hospitalizaciones por ese virus, y algo que dijiste muy bien tú, contra los efectos a largo plazo. Hoy en día se sabe muy claramente que a ti te puede dar una infección por este virus SARS-CoV-2, infectarte por este COVID-19. Y puede que no tengas ni un problema ahí, incluso puedes estar asintomático, pero después en el tiempo puedes desarrollar un long COVID que le llaman, que es en el fondo síntomas, más de 200 síntomas que pueden durar meses a años. Imagínate lo que puede invalidar una persona esto. Entonces, falta absolutamente que difundamos esto para que la población se entienda que esto es una prevención que tenemos que hacer anualmente. En el caso del COVID, lo mismo que la influenza. Tenemos que recordarle a la gente que este virus sigue y va a seguir y que tenemos que ir actualizando nuestra vacunación. Es bien impresionante porque tengo la sensación de que muchas veces la experiencia personal inmediata es mucho más importante y relevante que cualquier recomendación de salud. Y de hecho ha pasado mucho. Todas las personas que yo conozco que alguna vez se han infectado de influenza, nunca más dejaron de vacunarse. Claro. Porque experimentaron en carne propia una enfermedad que es demoledora. Si yo creo que la influenza no es que te da y tú te das cuenta de lo que te hace, que te deja botado una semana, pero así medio muerto, a gente joven. Entonces, imaginarse eso en 20 años más y te llega a pasar algo así, y uno dice, ok, esto no es sencillamente un resfrío. Exacto. Y recién ahí comienzan con esta dinámica anual de este ritual de ir marzo, abril, todos los años, a vacunarse contra la influenza, que se convierte finalmente en un ritual, en una costumbre, pero porque te tocó pasar por la experiencia de llevarte una influenza. Y eso yo encuentro que es fundamental en este tipo de discusiones. Ahora, un rato atrás mencionaste otra cosa que tengo la sensación se ha convertido en uno de los ejes más relevantes en las discusiones de salud en general, pero particularmente en el caso de las vacunas, y que tiene que ver con la evolución que ha tenido la manera de comunicar en vacunas, y particularmente lo que pasa en redes sociales. ¿Has tenido la oportunidad de escarbar un poco en ese tema? ¿Con qué te has topado? En el fondo eso, es muy amplia y muy diversa la cantidad de información que hay en redes sociales. Entonces, la población en el fondo se puede encontrar con distintas páginas que claramente lo pueden desinformar. Entonces, todas estas personas, estos padres, por ejemplo, que están reticentes a vacunarse o que tienen miedo para vacunar a su hijo, claro, se encuentran con ese tipo de información que lo que hace es atemorizarlos muchísimo más. Entonces, las redes sociales yo creo que son un tremendo aporte. Sin embargo, en algunos temas uno debiera encauzar un poco más y publicar o tener algunas publicaciones especiales, tener influencers especializados o que pudiesen entregar la información de manera adecuada, con una terminología adecuada, porque en eso yo creo que también caemos, o fallamos. Los profesionales de la salud de repente utilizamos terminología que no es muy entendible para toda la población y creemos que nos entienden y no es así. Entonces hay que en el fondo colocar un vocabulario que sea familiar, que tú puedas explicarle y que la persona diga, lo entiendo bien. Recién hablábamos de la formación de los profesionales de la salud y de lo que está pasando con las coberturas de vacunación en ese universo. Sí. Pero tengo la sensación de que también en este aspecto, lo que tiene que ver con comunicación, también hay un desafío formativo pendiente y que tiene que ver con cómo uno forma a profesionales que van a tener que lidiar después con personas. Exacto. Y con la comunicación en temas de salud. ¿Cómo te parece que estamos avanzando en ese aspecto? ¿Estamos detenidos? ¿Se ven innovaciones en el futuro? ¿Crees que es una deuda pendiente desde el punto de vista formativo desarrollar habilidades comunicacionales en los profesionales de salud? Porque finalmente tienen que convencer a alguien, ¿no? Exacto. Absolutamente estamos al debe en el fondo. Yo creo que es una deuda pendiente. Sin embargo, yo creo que hay profesionales de la salud, sobre todo en la parte de vacunación, muy involucrados, como por ejemplo la gente que trabaja en los vacunatorios, los enfermeras y técnicos paramédicos, están muy acostumbradas, digamos, a tener que lidiar con estas personas o pacientes que están un poco temerosos. Y yo creo que en ellas sí se ha generado un poco más de habilidades como para poder entregar información y poder que la gente en el fondo entienda y pueda comprender o desmitificar algunas cosas, algunos miedos que pueda tener. Y en eso sí el rol que tenemos los profesionales de la salud es muy importante, de poder entregarles herramientas a estas personas a cargo de vacunatorios para que tengan toda la información al día y puedan en el fondo después entregárselas a estos pacientes, porque son los que están en primer contacto. O sea, la gente va a los vacunatorios y es tu oportunidad. Siempre se dice, cuando es una oportunidad perdida si tú ya no aprovechas que vacunar a ese paciente que está ahí en ese lugar, digamos.
Sí, son varios factores re interesantes. El otro que mencionaste fue el lenguaje. Sí. Y sabemos, a ver, yo creo que hay que ser justo. Todas las disciplinas tienen su propio lenguaje. Sí. Mi esposa es abogado y yo leo uno de Yo sus fallos y no entiendo nada. Claro. Está escrito como en chino, pero evidentemente entre abogados se entienden. Sí. Y en temas científicos y cualquier área y médico, evidentemente, también hay un lenguaje que tiene un sentido. La rigurosidad y ciertas palabras son esenciales en ese contexto porque marcan una forma de hacer las cosas y es importante que se hagan así. Pero saliendo de la esfera profesional, yéndonos al ámbito de la comunicación, por ejemplo, esa rigidez del lenguaje no es tan necesaria. De lo que tú conoces, ¿qué es lo que pasa ahí con esa transformación tan necesaria del lenguaje que muchas veces no ocurre y el mensaje no llega, pero es porque el lenguaje se convirtió en barrera? Sí, el lenguaje y a veces lo que uno ve en vacunas, como a nivel histórico, digamos, a veces tú necesitas, por ejemplo, generar algo más aparte del mensaje y del lenguaje. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, hubo miedo, ¿verdad? Sí. Hubo temor y ahí la gente corrió a vacunarse. Lo mismo nos sucedió hace años atrás con la fiebre amarilla. Me acuerdo, ¿te acuerdas? sí, Que todo el mundo quería cola en los vacunatorios, Sí. la gente dormía en las noches esperando vacunarse. ¿Por qué? Porque quería viajar, porque se sabía que era necesario. Entonces, hay como hartos tópicos en vacuna importantes. Sí. Uno efectivamente es la parte del lenguaje, pero también cómo acompañar ese lenguaje. Hace mucho tiempo atrás también en Estados Unidos, ¿recuerdas a Elvis Presley? Que había muchos casos de poliomielitis en Estados Unidos. Pusieron a Elvis Presley a llamar a vacunar y él se vacunó. Sí, en vivo. Y subió en vivo, pero subió la vacunación, todo el mundo corría. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que generar en vacunas un lenguaje adecuado, pero asociado a algunas técnicas o tácticas, en el fondo, que puedan hacer que la población se interese, ¿te fijáis? En escuchar. Ahí también hay algo interesante, Alejandra, y que tiene que ver con cómo distintas disciplinas podrían colaborar para generar una estrategia más robusta en esta área. Estoy pensando, por ejemplo, en marketing social, en psicología, sociología, antropología. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves esta estrategia global de comunicación en temas de salud en general, pero de vacunación en particular, como una estrategia multidisciplinaria? Sería lo ideal. O sea, yo efectivamente lo veo así. Tal como tú dices, que distintos profesionales, cada uno con su expertise, digamos, y con los conocimientos que tiene, pudiesen abordar este tema. Hemos visto que falta, en el fondo, falta ayuda, falta colaboración. Por ejemplo, yo tengo experiencia en la parte de la vacunación escolar y ahí nos ha ayudado muchísimo. Hay un grupo de enfermeras que se llama la SOCHESE, que es una sociedad de enfermeras de la educación, y que son enfermeras que están a cargo de los colegios de la vacunación. Trabajar con ellas ha sido importantísimo para poder fomentar en el fondo la vacunación. Nos hemos juntado con centros de padres, con directores de colegio, y ellos en el fondo después te agradecen, te dicen, pucha, gracias por darme herramientas para poder entregar y poder comunicar. Entonces, esto de tener asociados, digamos, en términos de la comunicación me parece fundamental. Oye, Alejandra, hemos estado hablando de varios aspectos vinculados con la comunicación. Uno de ellos, lo que tiene que ver con redes sociales. Y de vez en cuando nos encuentra con cosas que son francamente impresionantes. Totalmente. De lo que has visto últimamente, ¿hay algo en particular que te llama? Porque imagino yo te conozco, sé que eres una apasionada de este tema, y imagino que de repente ves cosas y te dan ganas de sacarte el pelo porque es demasiado. Atroz. O sea, con lo de la pandemia fue feroz. O sea, ¿te acuerdas de las cucharas, esto de los imanes, de los chips que te podían incluir, de que podías cambiar tu fisonomía, quizás te cambiaba el color de los ojos? Sí. O sea, tuvimos que responder a todo ese tipo de inquietudes. Y lo tremendo es que el poder que puede tener alguien, porque por ejemplo en ese caso puede haber sido una persona, pero lo que se masifica, eso es feroz. Por eso yo decía, las redes sociales a mí me encantan, creo que es una tremenda ayuda, un tremendo soporte. Sin embargo, en algunas cosas siento que, claro, hay que tener mucho cuidado, porque cómo se puede difundir una información que es falsa es tremendo. De hecho, recuerdo un estudio que se hizo el 2018, justamente para ver qué factores influían más en la distribución de noticias falsas en general. Perfecto. En la red social del pajarito, que ahora se llama X. ¿Ya? Y recuerdo que en esa ocasión el factor más importante tenía que ver con las emociones que la noticia te generaba. Ah, correcto. Era una respuesta completamente emocional versus la racionalidad que uno debería tener para enfrentar cualquier pieza de información. Y el miedo en particular tenía un rol súper importante. Miedo que hemos visto, por ejemplo, en campañas políticas y cosas de esa naturaleza. Y tú lo mencionaste también.
hay miedo. Sí. Y el miedo genera respuestas bien viscerales, muchas veces respuestas automáticas. Exacto. Pero acá parece haber un desbalance entre el miedo que se le tiene a una tecnología, que es Sí. la vacunación, Sí. y el miedo a la enfermedad. Exacto. ¿Cómo empezamos a equilibrar esa cancha? Exactamente, tienes toda la razón. O sea, la gente en el fondo, sobre todo con estas últimas vacunas, las de tecnología Sí. más moderna, digamos, claro, le tenía mucho susto y decía, pero es que quizás tienen pocos estudios y efectivamente, o sea, tienen probablemente menos tiempo de lo que la gente puede ver, pero llevan años, décadas, 30 décadas más o menos digamos, en poder desarrollarse. Entonces, la gente tiene que estar tranquila que todo esto se estudia, se Sí. verifica, que en el caso de las vacunas tú tienes estudios antes, durante y después post-comercialización. Sí. O sea, se sigue muy rigurosamente para poder ver efectivamente si tiene alguna reacción adversa y si hay alguna reacción adversa que se considere como inhabitual o que sea como muy compleja, inmediatamente se retiran del mercado. Entonces, es súper importante que balanceemos un poco todo eso. Y lo que mencionabas tú del miedo, yo tengo una anécdota. En el colegio de mi hijo yo siempre motivo, obviamente, a los papás a que vacunen a los niños, tengan todas las vacunas al día. Y yo les había hablado mucho de la varicela, que tenían que tener que cuidarse, qué sé yo. Y justo en uno del colegio de mi hijo, el hijo mayor, se presentó un brote. Y efectivamente estaban en una mesa y de 7 que estaban, mi hijo era el único que tenía la vacuna y se enfermaron los otros 6. Ese fue el único, Gabriel. Qué buena publicidad. Claro, pero ¿sabéis que ese fue el único forma en que los papás me engancharon? En el fondo, porque después decían, sí, pero es que no les va a dar. Les dio a 6 de sus niños. Y si lo hubiesen, digamos, vacunado, te habrías evitado todas esas dolencias en el fondo que tuviste. Pero tuvimos que llegar a eso, ¿te fijáis? Sí. Tuvimos que llegar a esos casos para que los papás tomaran como la iniciativa. La relevancia de la experiencia, de la en primera persona. Totalmente. Sí. Es tremendo aquello. Es bien impresionante porque este tema además es bien complejo. Hemos hablado del rol de las redes sociales, de los mitos. Es interesante además como el conocimiento poco profundo que tenemos al respecto también pega, porque tú mencionabas esto de la vacuna que fue tan rápido, que era poquito tiempo. Y cuando uno mira la historia de las vacunas, la vacuna contra la papera, yo me acuerdo, 500 voluntarios en total. Exacto. Versus 20.000 para una de estas vacunas. Entonces, no hay punto de comparación. Y cuando uno mira el desarrollo, la mayor parte del tiempo que se demoraron en la vacuna contra la papera fue aislar el virus. Exacto. Eso tomó 1 año y medio. Ahora se demoraron 10 días. Entonces, también hay desconocimiento con respecto a cómo la tecnología ha permitido acelerar un montón de procesos que antiguamente eran extremadamente laboriosos. Y eso le agregaba tiempo al desarrollo de una vacuna. Totalmente. No es que se hayan hecho las cosas de manera descuidada. Es lo mismo que pasó con la tecnología del viaje. Antes venir a América demoraba 4 semanas. Claro. Ahora demora 14 horas y nadie se dice, oye, ¿no será demasiado rápido? Claro. Y es interesante porque en temas de salud aparentemente pasa aquello. Ahora, una cosa muy interesante que has mencionado varias veces tiene que ver con la formación continua, con el contacto permanente con los profesionales de la salud que se reúnen y conversan estos temas. Y tú has sido una gran promotora de aquello y te quería preguntar si desde tu experiencia organizando eventos científicos de esta naturaleza, diseño de materiales informativos para el personal de salud y el público en general, ¿qué lecciones crees tú que podemos extraer de esas experiencias para mejorar la comunicación entre la comunidad científica y el público en general? Mira, bueno, tal como tú cuentas, bueno, yo soy una apasionada por esto, yo más de 15 años dedicada como a vacuna y me motiva muchísimo la parte educativa y creo que es fundamental hacerlo, lo que conversamos, para los profesionales de la salud, pero también para el público en general. Y ahí yo creo que cuáles son como las lecciones o el aprendizaje que he tenido es que efectivamente tú tienes que hacer eventos o materiales de acuerdo a tu audiencia. O sea, uno tiene que tener muy claro a quién le quiero dirigir este mensaje y de esa manera diseñar una estrategia o una forma de entrega de información que sea entendible. Lo que decíamos, yo no saco nada con hacer en el fondo toda una explicación muy elaborada en relación a las vacunas si no me van a entender el mensaje. Entonces tengo que hacerlo más específico. Yo recuerdo muy bien durante la pandemia haberte visto que tú hiciste cuando teníamos que explicar las vacunas de ARN mensajero. Y yo recuerdo que yo también hice unas presentaciones, pero yo también estaba dije, ¿cómo lo puedo? Y tú lo hacías con una Pulumavit y empezaste a hacer como con un alfiler, algo así como para explicar. Eso, ¿te fijáis? O sea, esos detalles son los que acercan a la gente y dice, perfecto, ya te entiendo. O sea, ¿te fijáis? Uno tiene que buscar
fórmulas y lúdicas, entretenidas. Yo soy muy, tú sabes, me gusta jugar con eso, con entregar de información, pero de una manera quizás diferente, no tan tradicional. Sí. Y ahí también hay algo que es bien interesante, Alejandra, porque hay un cambio de paradigma en la forma de comunicar que es claro. Ya no es el médico diciéndole al paciente, haga esto. Es el médico explicándole al paciente por qué tiene que hacerlo y qué es lo que va a ocurrir. Y probablemente no estamos habituados a eso. Y eso también marca porque la relación ahora ya no es condescendiente, ya no, a ustedes que no entienden estas cosas, vaya y hágame caso. Claro, no. Te tengo que explicar, porque tú tienes acceso a un océano de información que es Google, y el paciente llega ahora y leyó todo lo que leyó. A lo mejor no entendió mucho, pero leyó un montón de cosas. Y por lo tanto, la dinámica de comunicarse cambió, ¿no? Totalmente. Efectivamente, ahora en la consulta, claro, ya no es una cosa como más unidireccional y que uno dice, no, ahora absolutamente un pimponeo. Y tú le puedes decir, mira, es importante, pero es que, doctor, yo leí que, y en el fondo te confrontan en la información que tú estás dándole. Y es por lo mismo lo que hablábamos antes. Por eso muchos colegas no hablan, tratan de evitar eso, porque en el fondo dicen, me voy a enfrascar en una comunicación que me va a demorar mucho tiempo y yo tengo un tiempo acotado para atender. ¿Te fijas? Entonces, pero ahí es donde también, entonces uno tiene que buscar formas de comunicar. Puedo entregar un díptico, puedo entregar un tríptico, puedo decir, mira, consulta esta página web, ahí está espectacular la explicación cuando tú tengas tiempo. ¿Te fijas? O sea, ahí es donde está el desafío, en buscar otras formas. Absolutamente. Está claro que estamos enfrentando una problemática en salud que es bien compleja, que tiene múltiples aristas y que ciertamente va a requerir el desarrollo de habilidades nuevas por una parte y de herramientas también nuevas. Considerando cómo viene el futuro, uno está viendo varias cosas que son fascinantes. Hace poco leía el resultado exitosísimo que tuvo un ensayo clínico de una vacuna contra la influenza sin agujas. Es una vacuna que se inhala. Exacto. Y eso también podría cambiar un poco, más allá de las dinámicas comunicacionales. Una innovación tecnológica podría cambiar también nuestra relación con las vacunas, particularmente con el componente del pinchazo. Eso, ¿cómo lo ves tú? Sí, sería fascinante. O sea, toda la investigación que hay de vacunas intradérmicas, que son más chiquititas la agujita, o efectivamente inhalatorias, sería increíble. O lo otro que se viene, que también me parece muy atractivo, son de estas vacunas como combinadas. Por ejemplo, se está haciendo los estudios para tener, ojalá, influenza y COVID en una sola vacuna. Fabuloso, porque en el fondo le dices a la gente, mira, te tienes que actualizar para estar, con prevención con una sola inyección. Porque tal como tú dices, la gente le tiene miedo en el fondo, o sea, le da como susto. Entonces, si tú le facilitas la vía, es mucho más fácil que adhieran. Absolutamente. Yo tengo la sensación de que son múltiples los aspectos que van a cambiar en el futuro y que deberían facilitar, tengo la sensación, que abracemos a las vacunas nuevamente, que no se nos olvide que muchas de las enfermedades, la inmensa mayoría de hecho, que son prevenibles por vacunas no han desaparecido. Totalmente. Están escondidas. Están escondidas y al más mínimo descuido ¡zas!, nos van a caer encima. Totalmente. Eso es súper importante. O sea, por eso que la gente tiene que entender de que que los virus siguen circulando, que hay bacterias que siguen presentes y que en el fondo necesitamos estar actualizados para estar al día. Y en temas de comunicación, algo tú me preguntás qué lecciones como que he aprendido. Ahora yo estoy buscando como otras formas como para poder entregar la información, y ahí la inteligencia artificial para mí ha sido una innovación, digamos, muy, muy interesante. Y estamos haciendo cápsulas con inteligencia artificial o cápsulas digitales como para poder entregar la información, algo que sea más, digamos, digerible. Y que sea más fácil para que la gente, digamos, lo tome. Y aparte que se ha visto que en redes sociales, nosotros hemos hecho como estudios, por ejemplo, ponemos una cápsula, un video, y ponemos un reel, bueno, el reel se ve mucho más rápido. O sea, estos videos acortados, nosotros estamos acostumbrados, yo siempre a cápsulas como más largas. Claro. Una cápsula de 30 minutos no te va a escuchar nadie. Claro. Entonces, en Instagram no. Pues, ¿te fijáis? Esta cosa instantánea, más rápida, con mensaje claro. Eso la lleva, digamos. Está claro que tenemos un futuro que es complejo en cuanto a los desafíos, pero que afortunadamente contamos con personas como tú, Alejandra, que están interesadas en este tema, que sienten pasión, que se dan el trabajo de organizar eventos súper masivos, donde se junta la comunidad, y tengo la sensación de que eso es súper relevante, poder juntar a las personas que piensan más o menos parecido, mostrarles cómo está el panorama, plantearles el desafío, y que cada uno vuelva a sus entornos laborales, porque hay una cosa interesante.
cada profesional de la salud que labora, por ejemplo, en un hospital, en un CESFAM, en un vacunatorio, conoce a cientos de personas, a miles de personas que pasan por ahí. Totalmente. Y por lo tanto son puntos focales donde se amplifica el mensaje. Exacto. Y por lo tanto tienen una relevancia que es fundamental para enfrentar esta problemática. Y tengo la sensación que la creación de nuevos espacios para comunicar y dialogar, como Comunica Salud, también podrían aportar mucho en la discusión de este tipo de ideas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aprovechar estas instancias, tanto esto como lo que tú dices, eventos científicos, y tratar de aprovechar, por ejemplo, lo que yo siempre buscar otros eventos que quizá uno no está tan acostumbrado para poder entregar la información. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, asociación con eventos de veterinaria, que tú me puedes decir, bueno, pero ¿por qué? No, porque estaban hablando de las vacunas en animales. Sí. Entonces me invitaron a hablar de, aprovechemos la vacunación en humanos. Entonces, y esa gente quizás, obviamente tiene otro tipo de atención, pero se lo va a transmitir a sus familiares, se lo va a transmitir a sus amigos. Entonces, tenemos que ir diversificando un poco esta manera de entregar información. No, me encanta. Es un gran cierre además para esta conversación que nos ha acompañado hoy día la doctora Alejandra Mazoca. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel. Un gusto para mí estar acá. No, encantado. Y para quienes quieren profundizar más sobre este tema, pueden encontrar esta conversación en Spotify y YouTube, en la cuenta que pueden ver aquí abajo. Y, por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos en Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.